No, comienza. Ya, acá está. Habíamos quedado en los títulos de créditos. Habíamos visto el tema de los instrumentos privados, ¿no? Sí, espérate, que está como pegado. Sí, esto hace alusión al inciso, al inciso segundo, el número 4, ¿no? Sí, eso. Y ahora ¿Cierto? y el 435 también, mira, léete el 435. Sí, en caso de no tener el acreedor título ejecutivo, quiere preparar la ejecución por el reconocimiento de firma o por la confesión de la deuda, podrá pedir que se cite al deudor a la presencia judicial, a fin de que se practique la que corresponda en estas diligencias. Eh, y si el citado no comparece o solo da respuestas evasivas, se dará por reconocida la firma o por confesada la deuda. Ahí está, pues ese es el artículo clave también de la gestión preparatoria de la guía ejecutiva. Exacto. Ya, ahora los títulos de crédito. Pues dice, acá hay que señalar que estos constituyen títulos ejecutivos, o sea, títulos perfectos en solo dos situaciones. La letra A dice, en el caso de la letra de cambio y el pagaré que hubiera sido protestado personalmente por falta de pago, no habiendo el aceptante la letra de cambio o el suscriptor del pagaré opuesto tacha de falsedad al momento de protestarle el documento. Es lo que te estaba diciendo yo recién anteriormente. Claro, acá el 434, número 3, ¿Sí? o sea, inciso 3, ¿no? Sin Aquí embargo, dice, claro, sin embargo, no será necesario este reconocimiento respecto del aceptante de una letra de cambio o suscriptor de un paquete que no hayan opuesto tacha de falsedad a su firma en el tiempo de protestarse el documento por falta de pago, siempre que el protesto haya sido personal. Entonces, el protesto de las letras de cambio y los pagarés se puede efectuar por falta de pago y por falta de aceptación. Pero el claro, puro protesto de falta de pago permite ejercer la acción ejecutiva, porque ¿no? no pone talla de falsedad a la firma. Ya. Lee esta parte. Ya. El protesto es un acto solemne que se efectúa generalmente por un notario. Excepcionalmente, la ley 18.092 autorizó a los bancos y sociedades financieras a protestar letras de cambio y pagaré que se encuentren en su poder como beneficiarios o endosatarios, salvo instrucciones en contrario al portador del documento. El protesto bancario tiene una doble limitación. Por una parte, solo pueden protestarse letras y pagarés por falta de pago, y por otro lado, el protesto efectuado de esta manera no tiene el carácter de personal. La ley restringe el título ejecutivo perfecto al protesto personal. Eh, y lo es cuando el aceptante del documento o alguno de los demás obligados al pago concurre con el ministro de Fe a ser requerido de pago en el día que hubiese sido citado por él. El protesto bancario no tendrá el carácter de personal para los efectos de lo dispuesto en el numeral número 4, artículo 434 del CPC, artículo 71, inciso final de la ley 18.092, regulación del protesto. Los artículos 59 al 78 de la ley 18.092, la omisión de cualquiera de los requisitos trae como consecuencia la falta de fuerza ejecutiva del título. Así lo ha resuelto la jurisprudencia. O sea, lo que yo entiendo aquí es que este tipo de protesto bancario necesariamente tiene que tener una preparación de la vía ejecutiva para considerarlo un título perfecto, ¿cierto? Sí, pues, lo que pasa es que, claro, efectivamente el protesto es como una gestión, ¿no? Un acto solemne Sí, que, básicamente pone en cuenta a la persona que no está pagando el documento que se obligó. Entonces, en tal sentido, no va a tener el carácter de personal porque en una primera instancia lo hacían los puros notarios y después con la ley de la 18.092 que autoriza a los bancos a realizar estos protestos, lo hacían los bancos. Pero el tema es que hay una doble limitación. No solamente los protestos por falta de pago es el que efectúa el banco, sino que también se requiere que tenga el carácter de personal. Y el banco no tiene ese carácter. ¿No? El protesto que hace el banco no tiene ese carácter. Por ende, he podido poner una excepción. ya. En caso que pase esto, por ejemplo, sin que el protesto por falta de pago sea personal,
en ese caso también podría poner la excepción del 4.3. ¿Cuáles son las excepciones? ¿En qué artículo están? 464. 474, 464 parece. 46, ah, sí, 464. Ahí La está del, la la excepción. del número 7, ¿cuál es? El número 7, la falta de algunos requisitos o condiciones establecidas por las leyes para que dicho título tenga fuerza ejecutiva, sea absolutamente, sea con relación al demandado. Claro, ¿Sí? en este Eso es. caso pondría esa excepción. Si no se realiza en tiempo y forma el protesto por falta de pago, caducarán las acciones cambiarias que el portador pueda tener en contra del librador endosante y los avalistas de ambos. No obstante, no caducan estas acciones en caso de quiebra del librado o aceptante ocurrida antes del vencimiento o de haberse estampado en la letra cláusula de vuelta sin gastos o sin protesto. El artículo 79 de la misma ley que autoriza al Sí. banco. Si no hay protesto en tiempo y forma legal, la letra o el pagaré se perjudican y caducan las acciones cambiarias que el portador del documento tiene frente al librador. Y los balistas. No se perjudica respecto al aceptante suscriptor y de los balistas de ambos. Bueno, acá lo que quiere decir es que básicamente si no haces el protesto en el tiempo y en la forma que dispone la ley, corren la sanción de que te caduquen, ¿no? Tu acción cambiaria. Ah, Va a caducar porque básicamente el portador del documento, ¿no? Tiene un poder frente al liberador, pues. Recuerda que el liberador es la persona que emite el documento. Suponte sí, que yo, correcto. no sé, pues ya, suponte que tú soy el que me hace un pagaré a mí, o no, en el caso del cheque, tú me haces un cheque a mí y yo soy, no sé, pues un tercero. Yo voy a protestarte el cheque, el banco te va a protestar el cheque, ¿no? Y ese protesto tiene que ser en tiempo y forma, ¿no? Y si no es así, nuevamente estamos frente a la excepción del 464 número 7. Finalmente Claro. tiene que ser, van a caducar las acciones sí, del que emitió el documento. Sigue leyendo esto tú. Ya. B. Constituye también título ejecutivo perfecto la letra de cambio, pagaría o cheques respecto a los cuales la firma de los obligados haya sido autorizada por un notario. Tendrá también mérito ejecutivo sin necesidad de reconocimiento previo la letra de cambio, pagaría o cheques respecto al obligado cuya firma aparezca autorizada por un notario o por un oficial del registro civil en las comunas donde no tenga asiento notario. El artículo 434, en su número 4, inciso 2, el cheque protestado es también un título ejecutivo. En este caso, no se exige que se notifique el protesto, sino solo la solicitud y el proveído en que se hace saber al obligado que ha sido protestado un cheque. No es necesario notificar el protesto, que es una gestión preparatoria cuando la firma del obligado al pago librador en los cheques ha sido autorizado por el notario. En ambos casos, el legislador, por la intervención de un ministro de fe, notario, ha establecido una presunción de verdad de lo convenido en el documento que hace las veces de título ejecutivo. Es cierto. Claro, bueno, acá nos encontramos también con la situación misma, ¿no? Que finalmente la situación que plantea la segunda situación del artículo 434, número 4, inciso 2, dice eso, dice finalmente si el título ejecutivo eh, es autorizado ante notario, básicamente va a tener todo el mérito ejecutivo, ¿no? Claro. ¿Cachai? El tema sí está en la notificación del protesto, o sea, es una gestión preparatoria de la vía ejecutiva, tenéis que hacerlo por ahí. O sea, básicamente el protesto tienes que hacer a través de una gestión preparatoria de la vía ejecutiva. No, el protesto que hace el banco no tiene la calidad no tiene mérito ejecutivo. El único mérito ejecutivo que le da al protesto a la validez es la gestión preparatoria de la vía ejecutiva. Es una gestión que también tenéis que verse al tribunal, ¿no? Que básicamente protestaste el cheque, adjuntáis el protesto al cheque del banco Sí, y en un escritito le poní la gestión preparatoria para básicamente darle cumplimiento a la ley, para transformarlo en ejecutivo. en título ejecutivo, claro. Y ahí terminamos en los Los títulos. tips.
Los títulos, sí. La confesión judicial, dale tú. El artículo 5, o sea, el número 5 del artículo 434 le da mérito ejecutivo a la confesión judicial. Se entiende por confesión el reconocimiento de que una persona hace de un hecho que genere en su contra consecuencias jurídicas. Ella puede ser judicial o extrajudicial. La confesión que se presta en juicio puede revestir el carácter de un medio de prueba o de una gestión preparatoria por la vía ejecutiva. Diferencias. A. La confesión judicial que sirve como medio de prueba tiene por finalidad acreditar en el juicio un hecho controvertido, en tanto que la que consiste en una gestión preparativa por la vía ejecutiva tiene por objeto reconocer una obligación de dar, hacer o no hacer y de construir un título ejecutivo. B. La primera categoría de confesión puede conducirse en cualquier forma, provocada o espontánea, en tanto que la segunda debe producirse en la forma indicada por el artículo 435, citando previamente al deudor con el fin de preparar la vía ejecutiva. Claro, se cita al tribunal para que haga la confesión y se determinará los apremios que establece el mismo artículo para transformar esa confesión judicial o ese reconocimiento de deuda eh, eh, en un título ejecutivo perfecto. Claro. Eso, ¿no? Sí, exacto. La confesión judicial vendría siendo la otra forma, digamos, no, básicamente, si no tengo un documento, ¿no? Tendría, digamos, la confesión. Pero hay dos aristas, pues claro, una desde el punto de vista de confesión judicial que tiene la finalidad de declarar un hecho, ¿no? Que es como una prueba, y la otra que es la de la gestión privatoria de la vía ejecutiva, que es esta. Es la diferencia nomás que hay que hacer. O sea, hay una confesión judicial que es un medio de prueba, y hay una también que es una gestión privatoria de la vía ejecutiva. Ya, sí. Ya. Fue un poquito que se pegó, parece. Ya, entonces, dice que la confesión judicial considerada como gestión preparatoria de la vía ejecutiva. La confesión judicial considerada como GPVE presenta entera semejanza con el reconocimiento de firma puesta en instrumento privado, que ya lo vimos, ¿no? En ambos casos se trata de gestiones que tienden a crear un título ejecutivo y van a ser tratadas conjuntamente por el mismo artículo del 435. La similitud entre ambas gestiones dice relación con el procedimiento empleado para provocarlas. Es ello, y para evitar repeticiones diremos que le es aplicable lo mismo que dijimos sobre los instrumentos privados en cuanto al reconocimiento de firma. Ahora, ¿qué pasa con la divisibilidad de la confesión? A continuación estudiaremos algunas situaciones que se producen en relación con la clasificación que vamos a hacer a propósito de la confesión judicial estimada como un medio de prueba en pura, simple o calificada, y que en términos generales también puede recibir aplicación en la gestión preparatoria de la vía ejecutiva. La primera situación que se nos plantea es que el deudor, citado a la presencia judicial, confiesa pura y simplemente la deuda, ¿no? La vía ejecutiva queda preparada en ese caso, ¿no? En el caso B, son como las actitudes que tenía el demandado, no sé si te acordáis. Claro, sí, sí, me Son lo acuerdo. mismo Pues, que el sí, reconocer, tenéis que hacerlas igual símiles, son exactamente lo mismo. se le aplicaba solamente el apercibimiento que establecía el artículo 435. Porque en el caso A, como estamos viendo, que el deudor citado a la presencia judicial confiesa pura es como equivalente a reconoce la firma, No sé conocer. ¿no? Pero en este caso no hay un documento, estoy reconociendo un hecho, ¿no? En el caso segundo, el deudor acepta el hecho del cual el acreedor hace derivar la obligación, pero lo califica en forma diferente. Como por ejemplo, si dice haber recibido una suma de dinero, pero manifiesta que la recibió en donación y no en mutuo. La confesión no puede vivirse en perjuicio del confesante y habrá fracasado la gestión probatoria de la vía ejecutiva. O sea, la forma B es una forma que hay que decirles a los clientes. O sea, si un cliente llega a tu oficina y te dice que lo citaron a confesar deuda, ¿no? En una gestión privatoria de la vía ejecutiva, hay que decirle que conteste esto, que el deudor acepta el hecho del cual el acreedor hace derivar la obligación, pero lo califica en forma diferente. O
sea, lo califico como, como donación, por ejemplo, ¿no? La Claro, naturaleza del contrato cambia. Por ende, como la confesión no puede dividirse en perjuicio mío, va a fracasar la gestión probatoria de la vía ejecutiva. Y el caso 3 es donde el deudor admite los hechos invocados por el acreedor, pero le agrega nuevos hechos, ¿ya? Que lo modifican directamente. Aquí ejemplo de esto es cuando se señala que recibió un mutuo o en mutuo una suma de dinero, pero también agrega que la pagó, ¿no? Ahí en tal situación el acreedor podría dividir la confesión si prueba por algún medio legal la falsedad de este pago, ¿no? No obstante, el acreedor no podría probar la falsedad de los hechos nuevos agregados por el confesante dentro de la gestión probatoria de la vía ejecutiva. Entonces, basta decir que la vía ejecutiva fracasa en este caso, ¿no? claro, Porque esta gestión probatoria de la vía ejecutiva no es una gestión donde se admitan medios de prueba, es una gestión breve, ¿cachai? No hay aquí un periodo de prueba, esto es solamente una gestión preparatoria, ¿cachai? Entonces, si nuestro cliente nos pregunta si, ¿qué pasa si lo mandaron a confesar deudas también? Bueno, la opción es también admitir el hecho, ¿no? Pero calificarlo con hechos nuevos como un pago y que lo va a modificar directamente, ¿no? claro. Otros estiman sí que por aplicación del artículo 1698 del Código Civil, ya sabemos que ese artículo es el artículo madre de la prueba, ¿no? Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas y estas. Entonces, básicamente va a ser de cargo del deudor acreditar que pagó, ¿no? Por tal motivo quedaría preparada la vía ejecutiva. Entonces, sin embargo, lógicamente que digamos, el ejecutado en su momento podrá interponer, ¿no? La excepción del número 9 del 464, ¿no? Que nos dice que, ¿podéis leerla, por favor? El pago de la deuda. Eh, Podrá mostrar su comprobante pago en ese caso que sea así. Entonces, acá en esta situación, claro, la doctrina está dividida, pero yo no aconsejaría decirle esto al cliente, porque aquí entraríamos igual a, a que tuviera el pago real, y por ende esta no es la etapa procesal, va a tener que ser, va a quedar preparada la vía ejecutiva práctica. ¿Cachai? Entonces, lo aconsejable es de decirle que la situación B, que es la que veíamos que calificarlo de forma diferente, cambiar la naturaleza del contrato. Claro, Y la última situación nos encontramos con que el deudor reconoce los hechos invocados por el acreedor, pero ahora le agrega hechos diversos que están desligados de los primeros, ¿ya? En este caso la confesión se divide porque son hechos que no tienen digamos, relación, ¿no? Por ende queda preparada la vía ejecutiva. Un ejemplo de esto es que el deudor reconoce la deuda, pero agrega que a su vez el acreedor le debe otra suma. En ese claro. caso, nos encontramos también con un modo de extinguir las obligaciones, el cual operaría oponiendo la excepción del 464 número 13, que me parece que es compensación, ¿no? ¿Qué compensación? No entendí eso. Si está, dice, en tal caso la confesión se divide sin más trámite y por lo tanto la vía ejecutiva ha quedado preparada. Él reconoce la deuda, pero agrega a su vez que el acreedor deba otra suma determinada. Ah, ya, ya, ya. Sí, tiene razón, ahí Claro, en entendí. este caso tampoco es recomendable decirle al cliente. ¿Ya? Aquí No, nos encontramos simplemente con dos casos en que sí era tremendamente recomendable, que era la situación B, que es calificar en forma diferente este mutuo, ¿no? Y decir que es una donación. La letra C no nos ayuda mucho y la letra D tampoco. Ahora, cualquier título al portador o nominativo del artículo 434, número 6. Este es el otro título ejecutivo perfecto que nos propone. ¿No podéis leerlo tú, por favor? sí, dice número 6. Cualquier título al portador o nominativo legítimamente emitido que presenten obligaciones vencidas y los cupones también vencidos de dichos títulos
siempre que los cupones confronten con los títulos y estos, en todo caso, con los libros de talonario. Resultando conforme, la confrontación no será obstáculo a que se despache la ejecución, la protesta de falsedad del título en que el acto haga el director o la persona que tenga la representación del deudor, quien podrá alegar en forma la falsedad de una o de otras excepciones del juicio. Bueno, ahí evidentemente queda claro que aquí hace relación, imagino que con el inciso segundo, el número 4, más o menos, eh, cualquier, cualquier Es que título que sea, este es el número 6, po. Mira, revísalo, al tiro. cualquier Espérame un poquito. título del portador o nominativo legítimamente emitido. Espérame un poquito, vengo al tiro, espera. ¿Aló? Hola, ¿de dónde llama? Ya comenzó. ¿Ah? Apaga la tesoro. Bueno, tesoro. ¿Puedes llevarse con nosotros o no? Sí, Vamos. sí, Vengo ahora a tomar agua, buscar una botella con agua. ya. Pero un poquito fresco. Ya.
Ya vale, ahora sí. Ya. Entonces ya vimos esta lámina. La habéis Sí, leído tú. Bueno, los bonos van a representar, ¿no? Lógicamente, un título ejecutivo perfecto. Siempre y cuando haya también una gestión preparatoria, que es esta confrontación, me parece. espérate, ahí es donde tengo la duda, porque Ya, vamos a tú revisar. dijiste, Sigamos. tú dijiste recién que el número 6 correspondía a un título ejecutivo perfecto, y ahora me estás diciendo que no. No, pues. No, todo esto no corresponde a título ejecutivo perfecto. Todos los que No, estamos viendo. porque yo tengo entendido que los títulos ejecutivos perfectos son la sentencia, la copia autorizada de escritura pública, el acta de advenimiento y en los casos especiales cuando hay reconocimiento de firma respecto a un notario o en el protesto no hay tacha de falsedad de la firma. ¿O no? Espérame, ¿me escucháis? Sí, lo que pasa es que en todos esos casos se debe hacer la gestión preparatoria de la vía ejecutiva. En tanto al instrumento privado, ¿no? El reconocido ante notario, que es el que decías tú, ese instrumento es la única excepción, ¿ya? Pero todos los instrumentos privados tienen que realizar una gestión previa, o sea, gestión previa de la vía ejecutiva. Ahora, luego de analizar el número 4 completo, Ujú. revisamos los títulos de crédito, ¿no? Y ahora nos queda el número 6, que es los títulos, digamos, al portador o nominativo que emiten algunas instituciones de valores, ¿no? De Sí. atracción de capitales. Y estos también necesitan una gestión previa a la vía ejecutiva. Ya, perfecto. Ahora sí ya me queda más clarito. Claro, porque mira, aquí vamos a revisar que tratándose también de este título ejecutivo, debe practicarse una GPVE, Ya. que es la confrontación de los cupones, ¿no? Esta diligencia se solicita al tribunal también, el competente, y se realiza por el propio juez o por un ministro de fe. Este se constituye en el local donde se llevan los libros y talonarios y se hace la confrontación. Si resulta conforme, ¿no? El folio, queda preparada la vía ejecutiva. Ahora, si el director de la institución emisora del título o la persona que tenga la representación del deudor tachare de falso el título, no será este un obstáculo para que se despache la ejecución, debiendo alegar la falsedad como una de las excepciones del juicio, tal es la regla contenida en el inciso número 2 del número 6 del artículo 434. De no ser así, quedaría al arbitrio del director la institución, el procedimiento ejecutivo mediante una tacha de falsedad del título. Entonces ahí nos vemos de que, claro, efectivamente en esta gestión probatoria de la vía ejecutiva no podría tacharse de falso el título dentro de esta gestión, No, porque en ese caso evidentemente. estaría el arbitrio del director, pero sí el deudor no va a poder excepcionarse en la forma de vida cuando se despache el mandamiento de ejecución de embargo, oponiendo la oposición, ¿no? Una excepción. Claro. ¿Qué más? Cualquier otro título a la que las leyes den fuerza ejecutiva. Ese es el número 7. Ese es el Ya, número 7 y que corresponde, la profesora explicaba ahí, eh, son los que de interés público, que solo otorga la ley ese mérito ejecutivo. En este caso ella dio el ejemplo y habló bastante sobre la factura. De hecho, en la prueba salió un ejercicio sobre esa prueba. claro. Lo importante, sí, antes de que se me vaya la idea, es que en la gestión probatoria de la vía ejecutiva, espera un momento. Ah, no, no, todavía no. En esta gestión probatoria de la vía ejecutiva, es cierto, ¿no? Que se podría tachar de falso el título, pero no en la gestión preparatoria, ¿no? Por ende va a quedar preparada la vía ejecutiva. El tema es que tú tienes que poner la excepción, pues yo me equivoqué, se ponen antes del mandamiento de ejecución de embargo. Por ¿Qué ende no cosa? se, las excepciones. Por ende no se despacharía el mandamiento de ejecución de embargo, se oponen antes del mandamiento de ejecución de embargo. ¿Me entendí? Sí, 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 sí entiendo. Vamos a revisar al tiro. Espera un momento, vengo al tiro, espera. Un minuto.
Ya, disculpa. El número 7, léelo tú, a ver. Número 7. El 4. Bueno, Cualquier otro título que las leyes den fuerza ejecutiva. ya, dale. Ya. Comprende todos aquellos títulos a los que las disposiciones especiales han dado el carácter de ejecutivo y nos referimos a algunos de esos títulos. Por ejemplo, la sentencia que causa ejecutoria. Hay sentencias que, a pesar de no encontrarse en situación de firme o ejecutoriada, pueden cumplirse ejecutivamente. Se trata de las sentencias que causan ejecutoria. Esto es, aquellas sentencias cuyo cumplimiento la ley autoriza, no obstante estar atacadas o ser atacables por algún recurso judicial. En el caso de la sentencia respecto de la cual se ha concedido el recurso de apelación en el solo efecto devolutivo, esta puede cumplirse y tiene mérito ejecutivo de acuerdo al 192 del CPC. En relación con el número 7 del 434 del mismo texto legal, el primero de ellos expresa cuando la apelación proceda solo en el efecto devolutivo. Seguirá el tribunal inferior conociendo la causa hasta su terminación, incluso la ejecución de la sentencia definitiva. Ya. Entonces este es otro título que causa ejecutoria, ¿no? O sea, perdón, que da fuerza ejecutiva, que es la sentencia que causa ejecutoria. Exacto. Claro, en este caso nos encontramos con el artículo 192, ¿no? ¿Qué dice el Sí, artículo 192? ¿Lo voy a leer? yo lo tengo aquí. Dice, cuando la apelación proceda solo en el efecto devolutivo, seguirá el tribunal inferior conociendo la causa hasta su terminación, incluso la ejecución de la sentencia definitiva. No obstante, el tribunal de alzada, a petición del apelante y mediante resolución fundada, podrá dictar orden de no innovar. La orden de no innovar suspende los efectos de la resolución recurrida o paraliza su cumplimiento, según sea el caso. El tribunal podrá restringir estos efectos por resolución fundada. Los fundamentos de las resoluciones que se dicten de conformidad a este inciso no constituyen causal de inhabilidad. Las peticiones de orden de no innovar serán distribuidas por el presidente de la Corte mediante sorteo entre las salas en que esté dividida, y se resolverán en cuenta. Decretada una orden de no innovar, quedará radicado el conocimiento de la apelación respectiva en la sala que lo concedió, y el recurso gozará de preferencia para figurar en tabla y en su vista y fallo. A ver si entendí esta cuestión. O sea, procederá, procederá o sea, continuará el proceso, eh, o sea, se considerará título ejecutivo la sentencia que causa ejecutoria, es decir, aquella sentencia que aún procede recurso en contra de ella, eh, eh, para poder darle el mérito de título ejecutivo. ¿Ah? Sin embargo, eh, eh, este recurso solo procederá, o sea, esta sentencia ejecutoria solo procederá cuando la apelación se solicite por el solo efecto devolutivo. ¿Estoy bien o no? Sí, pues, sí, o sea, claro. Sí, el tema acá corresponde a que existen dos tipos de sentencias, ¿no? Las sentencias firmes y las sentencias ejecutoriadas, ¿no? Sí, Entre medio hay un tipo de sentencia que se llama sentencia que causa ejecutoria. Entonces, esa sentencia está como en un estado de cumplimiento, ¿no? Pero tiene pendiente un recurso de apelación, ¿cachai? Ejercieron un recurso de apelación, ¿cachai? sí, Pero la Corte de Apelación les dijo, no viejo, está bien que hayas presentado recurso de apelación, pero esta te lo vamos a conceder solamente con efecto devolutivo. Entonces, al concederlo con efecto devolutivo, hace que los antecedentes los conozca la Corte, pero sin embargo el tribunal puede ejecutar, ¿no?
puede ejecutar, puede seguir conociendo del juicio, o sea, no lo paraliza, ¿no? Entonces, al no paralizarlo, esas sentencias causarían ejecutoría. Y esas sentencias, ¿no?, que causan ejecutoría, podrían pedirse a través de un procedimiento ejecutivo para el cobro de ellas. Hay ejemplos de sentencias de esas. Hay unas, por ejemplo, la profe dijo la sentencia que es del Tribunal de Familia, que condena el pago de Sí, pensión de alimentos. de pensión de alimentos, sí, sí me acuerdo. Perfectamente eso. Siempre las conceden por el Espera un solo efecto poquito. evolutivo. ¿Me esperas un minuto? ¿Sí? Ya. No me acuerdo qué sentencias son las que causan, pero la profe las dijo. No, sí, dio el ejemplo de alimentos, por lo menos tenemos claro eso, que continúa conociendo el tribunal. A pesar de haberse apelado, pueden seguir conociéndose. Está ahí el micrófono apagado. Ahora sí, te digo que la profesora había dado ese ejemplo de la sentencia de alimentos. Por eso el tribunal de alzada generalmente pide rebaja de alimentos, procede por el solo efecto evolutivo para que el tribunal de primera instancia siga conociendo el asunto y falle en favor del alimentante. Espérame un minuto. O sea, Un minuto, discúlpame, lo que pasa es que tengo acá un problema, pero un minuto. De nuevo. ya. Ya, entonces nos vamos. Dice, la misma situación se encuentra en la sentencia en contra de la cual se ha entablado recurso de casación en el fondo o forma. El artículo 774 del CPC nos dice que el recurso entablado
no suspenda el cumplimiento del fallo. En este caso, la disposición que confiere mérito ejecutivo a la sentencia es lo que resulta aplicar el 774 en relación al 437 número 7, ambos del CPC. Aplicando los principios anteriores, se concluye que no constituye un obstáculo para la iniciación de un juicio ejecutivo la circunstancia de haberse deducido recurso de casación en contra de la sentencia dictada en juicio ordinario. Fíjense entonces en contra de todas esas sentencias que han sido dictadas en juicio ordinario y que están ahí pendientes, tanto un recurso de apelación, devolutivo o casación, sucede eso. Al respecto, cabe recordar lo que dispone el 231 del CPC, que expresa la ejecución de las resoluciones corresponde a los tribunales que hayan pronunciado en primera o única instancia. Se procederá a ella una vez que las resoluciones queden ejecutoriadas o causen ejecutoría en conformidad con la ley. Ahí está el artículo madre de las que causan ejecutoría. El precepto legal que debe concordarse con el 233, que señala cuando se solicite la ejecución de una sentencia ante el tribunal que la dictó, dentro del plazo de un año, contado de que la ejecución se hizo exigible si la ley no dispuso otra forma especial de cumplirla. Se ordenará su cumplimiento con citación de la persona contra quien se pide. Y es el cumplimiento incidental ese. El 233. Claro. Entonces, esa es la situación de algunas sentencias, ¿no? Y ahora, los títulos ejecutivos que las leyes especiales confieren mérito ejecutivo son, como ejemplo, el tema de la ley 19.983, que es la cuarta copia de factura, que puede llegar a tener mérito ejecutivo, ¿no? A través de la gestión previa. Claro. ¿Cuáles son las gestiones previas? El artículo 5 de la misma ley dispone que la factura no haya sido reclamada en el plazo de 8 días, que su pago que sea actualmente exigible, que la factura haya sido debidamente recepcionada, o en su defecto que la guía de despacho haya sido debidamente recepcionada, y que se ponga en conocimiento del obligado por notificación judicial el pago de la factura, que es la gestión preparatoria de la vía ejecutiva. La copia del acta de asamblea de copropietarios válidamente celebrada, esa también es un título ejecutivo a través de una gestión previa también. Dice, autorizada por el comité de administración o en su defecto por el administrador en que se acuerden gastos comunes y de los avisos de cobro de gastos comunes extendidos en conformidad al acta siempre que estén firmados por el administrador. Aquí también nos dicen que el decreto ley 3.538 crea la Comisión para el Mercado Financiero. El artículo 59 de la misma ley nos dice que la sanción aplicada por el Consejo, que consiste en una multa, deberá ser pagada en la tesorería comunal correspondiente al domicilio del infractor, dentro del plazo de 10 días, contados desde la resolución del Consejo se encuentre firme. La persona sancionada deberá ingresar el comprobante de pago respectivo en las oficinas de la Comisión dentro del 5º día efectuado el pago. Si la persona sancionada no tuviera domicilio en Chile, podrá entregar el pago de la multa correspondiente a la Tesorería Comunal de Santiago. Para efecto de lo dispuesto en el inciso anterior, se entenderá que la resolución del Consejo se encuentra firme cuando ha transcurrido los plazos que disponen el 69 y el 71 de dicha ley, sin que hayan interpuesto los correspondientes recursos o bien habiéndose interpuesto desde la notificación de la resolución expresa que resuelva el rechazo total o parcial. Encontrándose la resolución del Consejo firme, la Tesorería General de la República podrá demandar ejecutivamente al infractor ante el juzgado de letras con competencia en lo civil. Acá tenemos, claro, es una resolución de un consejo, ¿no?, que multa a ciertas instituciones, o me imagino de carácter financiero, o personas, ¿no?, que deben cumplir normas, pero si no las cumplen, se pueden sancionar y pueden ser cobradas ejecutivamente. Claro, claro que sí. Ahora, lo último dice, claro, se debe encontrar firme la resolución del Consejo. La Tesorería General de la República puede demandar ejecutivamente al infractor ante el juzgado de letras de competencia en lo civil correspondiente al domicilio, acompañando dicha copia o la sentencia ejecutoriada en su caso, la que tendrá por sí sola mérito ejecutivo. Importante eso. La Sí, tendrá por sí sola. claro. En el respectivo juicio ejecutivo, la oposición del ejecutado deberá ser presentada dentro del 5º día desde su notificación. Acá hay otros ejemplos, el acta que contiene la conciliación, la transacción, la nómina de impuestos internos, las actas que levantan la AFP, habían otras más que los compromisos se le llaman de los títulos laborales, no sé cómo se llaman los del... El
El artículo 490, La indemnización, este, no sé qué. no, es sobre, procede, o sea, hay que hacer una gestión preparatoria de la vía ejecutiva por el cobro de imposiciones no pagas para proceder al convertirlo en título ejecutivo. Ya. Pero se requiere una gestión preparatoria. Ya, después dice el segundo requisito, estábamos dentro del primer requisito para que la acción, para que la acción ejecutiva sea factible, era el título ejecutivo, ¿no? En la segunda sería que la obligación sea actualmente exigible. El artículo 437 nos dice que para que proceda la ejecución se requiere además que la obligación sea exigible. Se entiende por obligación actualmente exigible aquella que en su nacimiento o ejercicio no ha sido sujeta a ninguna modalidad, o sea, a ninguna condición, plazo o modo. En consecuencia, cumplida la condición, vencido el plazo o satisfecho el modo, la obligación puede ejecutarse. Se agrega que la exigibilidad de la obligación debe ser actual, esto es, que debe existir en el momento mismo de la ejecución se inicia, porque también en ese mismo instante deben concurrir todos los requisitos que hacen procedente la acción ejecutiva. Si bien dicho precepto se encuentra contenido dentro de las reglas de las obligaciones de dar, tiene plena aplicación las obligaciones de hacer y no hacer en virtud de los dispuestos del 530 y el 544. Entonces, el corazón de esto es que no estén sujetos a ninguna modalidad, ¿no? O sea, si está hay un plazo, la obligación no va a ser exigible. Exacto. Y se agrega que debe ser actual. O sea, que en ese mismo momento, ¿no?, Momento. debe iniciarse la ejecución. Léete el tercer requisito. Dice que la obligación sea líquida, determinada o convertible. Si la obligación es de dar, debe ser líquida o susceptible de liquidarse. La obligación de dar debe ser líquida, es decir, debe estar claramente establecida la cosa en su especie, género y cantidad. El artículo 438, inciso primero, o número 1, sobre la especie o cuerpo cierto que deba y que exista en poder del deudor. 2. Sobre el valor de la especie debida y que no exista en poder del deudor, haciéndose su evaluación por un perito que nombrará el tribunal. 3. Sobre la cantidad líquida de dinero o de un género determinado, cuya evaluación pueda hacerse en la forma que establece el número anterior. 4. También se entiende líquida la obligación aun cuando no tenga esa calidad, pero que se puede liquidar solo con los datos del título que lo suministra. El artículo 438, inciso número 2, puede verificarse ciertos casos en qué parte de la obligación es líquida en qué parte de la obligación es líquida y parte líquida y líquida. Se procederá ejecutivamente por la parte líquida, reservándose al acreedor su derecho para reclamar el resto por la vía ordinaria. Eso está establecido. Este es el artículo 438, pues el 438 438, sí. el madre. Bueno, el tercer requisito, claro, que la obligación sea líquida quiere decir que, determinado convertible quiere decir que el artículo menciona 4 casos. El primer caso se entiende obligación líquida cuando la obligación es de dar, ¿no? Y debe estar enteramente definida, ¿no?, la especie, el género y la cantidad. El número 1 dice sobre la especie o cuerpo cierto que se deba. En ese caso es líquida. El segundo caso, sobre el valor de la especie que no esté en poder del deudor. Y ahí se requiere una evaluación, ¿no? O sea, una gestión preparatoria de la vía ejecutiva. Claro. Estamos claros en eso. Claro. Y 3, sobre la cantidad líquida de dinero o de un género determinado. 100 costales de harina, no sé, me imagino. Ahí me está dando también que tengo que hacer una especie de evaluación. También se debe hacer evaluación. Sí. Y el cuarto caso, que también se entiende líquida la obligación, aun cuando no tiene esa calidad. Eso quiere decir aun cuando no está determinada.
solo con los datos que el título suministra. Mm. Entonces también puede haber dentro de una obligación una parte que es líquida y otra parte que es ilíquida. ¿Y a qué le llaman ilíquida a los pasivos? No, porque no está definida. No está Puede ser definida, una, no está determinada en especie, en género ni cantidad. pero puede ser una obra de arte que no tenga un valor determinado. O sea, lo que pasa es que en ese caso procede la evaluación, po. Aquí no hay lo que tú me estás diciendo, por ejemplo, eh, eh, que la obligación está a lo menos determinada en género, porque es un cuadro, ya, los géneros de los cuadros. Pero en el caso que te planteo yo, no está determinada ni siquiera en género, nada, nada, es como, y también se me debe otro monto por varios conceptos, no está determinado. Ya, sí, ahora Entonces, yo entendí. me reservo esa parte del título para demandarla ordinariamente. Ordinariamente, correcto. Y el 439 dice eso, pues darle del 439. Dice, si del título aparece una obligación en parte líquida e ilíquida, en otra podrá procederse ejecutivamente por la primera, reservándose al acreedor su derecho para reclamar el resto por la vía ordinaria. Correcto. Claro, ese es el artículo ahí que le damos. Ahora, si leemos en todo caso el 438, que completo, nos dice que, no sé si lo veis en la pantalla, ¿se ve o no? No, pero tengo aquí. Lo voy a proyectar, pues. Ya. Entonces el 438 nos dice que la ejecución puede recaer sobre la especie o cuerpo cierto, que exista por el deudor. 2, sobre el valor de la especie, que no exista, haciéndose la evaluación por un perito que nombrará el tribunal, no lo designan las partes, que nombrará el tribunal. 3, Ujú. sobre la cantidad líquida de dinero de un género determinado cuya evaluación nuevamente puede hacerse de la forma que establece el número anterior. Y se entenderá la cantidad líquida, no solo la actualmente que tenga esa calidad, sino que también la que pueda liquidarse mediante simples operaciones aritméticas con solo los datos del mismo título ejecutivo suministre. El acreedor expresará en la demanda ejecutiva la especie o la cantidad líquida por la cual pide el mandamiento de ejecución. Sin embargo, tratándose de moneda extranjera, no será necesario proceder a su evaluación, sin perjuicio de las reglas que para su liquidación y pago se expresan en otras disposiciones de este código. Entonces, a la final el artículo nos quiere decir lo mismo. ¿Ya? Dentro del título ejecutivo va a estar determinada, ¿no es cierto?, el objeto sobre el que recae la ejecución, y este puede ser una especie o cuerpo cierto, un precio sobre esa especie que no esté ya, o un género determinado nomás, o de dinero, o un género determinado de harina, o de lo que sea. Y el cuarto caso nos pone en que finalmente puedo yo liquidar la obligación con solo los datos que tenga el título. El 438, número 3, inciso 2, dice que también lo que habíamos leído, que pueden verificarse obligaciones líquidas y ilíquidas, que es lo que hablamos. Aquí están explicadas una por una. La obligación de hacer debe estar determinada en el género, El género, especie y especie y cantidad. cantidad. El 530 nos dice que la obligación debe estar claramente establecida lo que se obligó al deudor. En el caso del cero, que es la obligación de no hacer, debe poder convertirse o ser susceptible de destruirse. El 544 nos pone en la situación en que el juicio se traduce en la destrucción de lo hecho por el contrario al obligado, por ser contrario al obligado, perdón. El juicio se transforma en una obligación de hacer, destruir lo hecho. Si no se puede destruir, se recurre a la indemnización, que será una obligación de dar. ¿Cachai? Entonces, Claro. en el caso del hacer, siempre, básicamente, la obligación que está establecida, ¿no?, se va a transformar en una obligación de dar. Pero del no hacer, puede transformarse en una obligación de hacer, o en una De dar. obligación de no hacer. O sea, claro,
Pero una una obligación, obligación. en una obligación de hacer en el sentido que tiene que hacer, tiene que destruir lo que construyó, ¿cachai? Exacto. O de dar, como decís tú. Sí. Y el último requisito, léelo tú, de la Que la, acción ejecutiva. que la acción ejecutiva no esté prescrita. Sabemos que la falta de ejercicio de una acción judicial por el solo transcurso del tiempo, contado desde que la obligación se hizo exigible, extingue dicha acción por medio de la prescripción extintiva. Las obligaciones, por regla general, prescriben en 5 años contados desde que se hizo exigible la obligación. La acción ejecutiva, sin embargo, prescribe en 3 años contados desde que se hizo exigible la obligación. Sin embargo, dura 2 años más, pero como acción declarativa, y así completa un plazo de 5 años, tramitándose juicio sumario según el artículo 2514 del Código Civil y el artículo 680, número 7 del CPC. ¿Me da un segundito? ¿No, cabrón? Ya, entonces, claro, la regla general es que las obligaciones prescriban en 5 años, ¿no? Esa es la regla general, la prescripción extintiva. Pero en el Sí. caso de la acción ejecutiva son 3 años. El tema es que dura 2 años, pero como acción declarativa y en juicio sumario. ¿Qué mejor? O sea, para entender, se cumplieron los 3 años. Tengo 2 años más para presentarlo, para hacer una declaración, Una acción o sea, una declarativa. acción declarativa. Esa acción declarativa eh, se tiene que presentar como gestión preparatoria por la vía ejecutiva para poder declararlo título ejecutivo perfecto. No, pues aquí ya terminamos las gestiones preparatorias y ejecutivas. Sí, no, sí entiendo, Ahí estamos hablando los requisitos de la acción ejecutiva, recuerda, los requisitos son 4. pero Uno, pero la acción declarativa no me permite a mí entablar un juicio ejecutivo. no, pues si te estoy diciendo. La acción declarativa es la acción que tiene la intención de declarar hechos fehacientemente controvertidos en hechos ciertos, ¿cachai? Claro. Por ejemplo, no sé, ya yo no voy a debatir en este juicio que tengo un título ejecutivo perfecto, aquí no, pues aquí recién voy a construir el título, ¿cachai o no? Ah, ya, Porque no ya. lo Sí, tengo, yo solamente tengo la no, acción, pero no sí, tengo la acción ejecutiva, y la acción ejecutiva es tener un título ejecutivo perfecto, tiene requisito, entonces, para obtener el título ejecutivo perfecto tengo que tener la sentencia de ese juicio, pero que va a ser correcto. en juicio sumario, que va a ser mucho más corto, eh, y breve, ¿no? Mira, yo voy a mostrarte, no sé si tenía el 680, número 7, Sí, que son los juicios sumarios en realidad, pero no lo leamos, sí da lo mismo en realidad, porque va a salir ya, qué juicios caen ahí. solo. El de arrendamiento, bueno, varias cosas más que hay. Ya, la prescripción de la acción ejecutiva presenta una importante característica, ¿no? A diferencia de las demás prescripciones respecto de las cuales el que quiera aprovecharse de ellas deberá alegarlas, no pudiendo el juez declararlas de oficio, en este caso el tribunal está obligado a considerar de propia iniciativa, ¿no? Dispone el artículo 442 del CPC que el tribunal denegará la ejecución si el título presentado tiene más de 3 años, contado desde que la obligación se hizo exigible, con lo cual su declaración de oficio queda de manifiesto, sin perjuicio del derecho del ejecutado para hacerla también valer por medio de la correspondiente excepción, ¿no? Bueno, la acción ejecutiva, en virtud de la disposición legal especial, prescribe en menos años, como vimos, como en el caso de la letra de cambio, el pagaré, tienen un Un plazo año. de 1 año, ¿no? Mm. Contado desde el vencimiento. Y el cheque tiene un plazo de prescripción de 1 año contado desde el protesto. En este caso, el juez debe dar curso a la demanda para el cobro y el ejecutado debe alegarla, ¿no? En este caso, por ejemplo, sí, el ejemplo acá está en que si tengo un título ejecutivo, de los que menciona acá, una letra de cambio, un pagaré, ya realicé la gestión preparatoria de la vía ejecutiva y realicé, quedó preparada la acción ejecutiva
realizo la acción y el tribunal me la admite o no me la admite. Si tiene más de un año mi título ejecutivo y es de estos que la ley señala que son especiales, que duran un Te lo año, admite, po, te lo admite. Po. me la admite, a Sí, po. pesar de que esté A pesar vencida, de que, prescrita, perdón. de que esté vencida porque tú solo lo presentas como acción declarativa. Ahí tenía un enredo, mira. Ah, Recuerda que la acción declarativa no tiene nada que ver aquí. Recuerda, mira, y te voy a te voy a sacar la duda. La regla general es que la acción ejecutiva prescribe en 5 años. sí, correcto. ¿Ya? O sea, perdón, la regla general es que las obligaciones en general prescriben en 5 años. ¿Ya? Ujú. El tema es que la ley del código del CPC, ¿no? Que es una ley especial, y también otra ley especial, hace una reducción del tiempo de prescripción. Po. Nos dice El que, 442. claro, nos dice que van a haber ciertos títulos, nos dice que en el juicio ejecutivo, perdón, los títulos prescriben en 3 años. La acción ejecutiva, perdón. Y después nos agrega que algunos títulos ejecutivos especiales tienen la duración de un año. Por ende, el corte está en 3 años. Si yo presento una acción que tiene más de 3 años, tiene 4 años, ejemplo, el tribunal de oficio me va a decir para afuera. Ah, ya, ahora sí. Ahora, si yo presento un título especial de estos que la ley dice que tiene un año y lo presento a los 2 años, el tribunal me va a admitir la demanda. Si la regla es 3 años, ese es el corte. No importa que el tuyo esté Ah, vencido, te el admite corte la son, demanda. manda, ya, correcto. Te admite la demanda, pero tú tienes que decirle a tu cliente que en su momento vaya a poner la excepción, ¿no es cierto?, de prescripción. Prescripción, correcto. ¿Cachai? En tal sentido, la acción ejecutiva va a morir, pues no se va a alcanzar a hacer el mandamiento de ejecución de embargo. Muere ahí Correcto. mismo, porque tú te decepcionaste porque el título, o sea, la obligación no es exigible ya está prescrita. Y ahí el loco podrá demandar en un juicio declarativo, Mm, después de toda esa weá. ¿Me entendés? correcto. El tema es que ante el Tribunal Civil, eh, eh, por la vía ejecutiva, tú solamente puedes presentar títulos ejecutivos que no tengan más de 3 años de antigüedad. O sea, perdón, más de 3 años desde que se hizo exigible la obligación. La obligación, correcto. Si es más de 3 años, para afuera. Si es menos de 3 años, para adentro. Da lo mismo, aunque sean de esos cheques y pagaré que duran un año. Ya, Para adentro, igual no. ya. El corte son los 3 años. El corte son los 3 años. Ya, Pero tenéis que, por eso acá dice, en este caso el juez debe dar curso a la demanda para el cobro y el ejecutado debe alegarla en su momento. ¿Cachai? correcto. Bueno, y aquí terminamos con esta guía, que aquí estaban, Sí, para resumir, estaban la acción ejecutiva, las generalidades, ¿no?, del juicio ejecutivo, el concepto del juicio ejecutivo, las reglas aplicables vimos ujú, también los tipos de juicio, la obligación de dar, la obligación de hacer, la obligación de no hacer, vimos también según su cuantía, vimos también según su campo de aplicación y vimos los requisitos, ¿no? Obligación que conste en un título ejecutivo, que la obligación sea líquida actualmente exigible, que la acción ejecutiva no esté prescrita. Y lo revisamos, vimos todos los títulos ejecutivos, vimos algunas gestiones preparatorias de la vía ejecutiva porque tienen que ser así, los títulos imperfectos que habíamos visto en el 464 número 4 y los siguientes, ¿no? Las gestiones del protesto, también gestión preparatoria de la vía ejecutiva, la de la confrontación de bonos, también gestión preparatoria ejecutiva, la de la evaluación de los peritos, también gestión preparatoria de la vía ejecutiva, etcétera, etcétera, etcétera. Y llegamos hasta la prescripción extintiva. perfecto. Vamos a cambiar de guía ahora. ¿Te parece? Ya, pues cambiamos de guía nomás. Espera un poquito.
¿Cómo estáis para mañana? Y bien, más ratito voy a sentarme a